Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, voy a presentarles hoy esta charla sobre conceptos básicos de un proyecto vial para arquitectos para el portal Dolmen en función de un pedido, de una charla que tuvimos con la gente de dicho portal en cuanto a una necesidad que ellos perciben en el medio al cual llegan con su portal en cuanto a profundizar de algún modo sobre cuestiones relacionadas con lo vial. Cuando tuvimos esa charla, entonces me decían a ver qué se ocurría que podíamos hacer. Entonces, a la conclusión que llegamos es, bueno, hagamos una primera charla como para mostrar al público interesado los conceptos básicos que pueden involucrarse tras la idea de lo que es el proyecto vial, de manera tal que en futuras ediciones de charlas de este tipo, o seminarios, talleres o cursos, en función del interés que esto pueda despertar, vayamos profundizando sobre diversos aspectos que involucra el proyecto vial, ya sea de manera conjunta o cada uno por separado. Entonces, digamos que esta charla es un primer disparador como para sentar las bases de aquellos aspectos que los que hacemos ingeniería vial tenemos en cuenta en menor o mayor grado, porque como van a ver es muy extenso el concepto y vamos a ver algunos aspectos que aplican del todo en algunos casos y otros que no, que son aspectos que tenemos en cuenta entonces para su desarrollo. Bien, la idea principal es entonces es la que les venía exponiendo. La idea sería recorrer en particularidades que presenta el proyecto vial, porque esta suele ser una temática que no se aborda en la formación del arquitecto. Y decimos arquitectos para acotar un tanto el título, pero esto también puede estar dirigido a maestro mayor de obras que muchas veces tienen alguna relación en lo que hacen como actividad respecto de lo que son las vialidades, o incluso a ingenieros que no tengan una formación en específico respecto de lo vial. Por supuesto, el análisis que vamos a realizar en esta pequeña charlita, la ingeniería vial es toda una disciplina en sí, o sea que va a ser un análisis superficial, a manera de disparador, como para tener ese lenguaje en común respecto de algunos aspectos, aunque sea a manera inicial, cosa de que después, si hay un interés a través del portal, podamos conducir nuevas actividades relacionadas. Es una primera exposición, se van a delinear los temas y va a quedar abierto un canal como para que puedan haber consultas, si quisieran, e inquietudes, como para luego poder entonces dar pasos subsiguientes en este sentido. Lo primero que se debe comentar es que el tema del vial, el de las vialidades, es un tema que debe ser rigurosamente abordado desde el punto de vista de una red. ¿Está bien? Si bien vamos a hablar del proyecto vial, tenemos que saber que ese proyecto está inmerso en algún tipo de red. Redes primarias, secundarias, terciarias, urbanas, rurales, locales, bajo jurisdicción de una institución, de una repartición o de lo que fuera, o incluso redes privadas como las que podemos tener en una urbanización, en un barrio cerrado, en un parque industrial o lo que fuera. Pero son, al fin y al cabo, un problema de red el que uno analiza cuando analiza lo vial. Vamos a hablar sobre el proyecto vial, pero no tenemos que perder de vista este aspecto. Hay un concepto, un análisis necesario inicial, anterior, que involucre a la red en la cual se encuentra ese proyecto involucrado. Respecto de algunas cuestiones semánticas, vamos a decir que el proyecto vial, en rigor, en mayor o menor medida, sobre todo más cuando adquiere mayor importancia, mayor relevancia, tiene elementos que le son característicos. Uno de esos elementos es el proyecto de ingeniería propiamente dicho. ¿Está bien? Proyecto de ingeniería en donde lo vial se resuelve de alguna manera. Pero no es ese proyecto de ingeniería, para llegar a buen término, independiente de una evaluación económica asociada. El proyecto de ingeniería no tiene una evaluación económica. Hace lo técnico-económico, pero la evaluación económica se hace de manera multidisciplinar. Es
otro componente para llegar al feliz desenlace de un proyecto vial. Entonces, hay un elemento anexo en donde se va trabajando de manera coordinada, simultánea, y las decisiones, por ejemplo, las decisiones de ingeniería, se van viendo de alguna manera afectadas por lo que la evaluación económica termine siendo, a través de los valor presente neto, tasa interna de retorno, relaciones beneficio-costo y demás parámetros de lo que es una evaluación económica. Otro de los componentes es la evaluación medioambiental y realizada de acuerdo a todos la legislación que hay al respecto. Está bien que no va solamente sobre aquello que uno piensa en una primera medida, que tiene que ver con flora y fauna y ese tipo de afectaciones, sino que también tiene, por supuesto que eso está, porque es importantísimo, pero también tiene aspectos que hacen a lo que es la actividad humana. Entonces, hay un grupo, nuevamente lo multidisciplinar está respecto de la ingeniería, y hay un grupo de disciplinas que no son de la ingeniería, que atienden diversos aspectos relacionados con esto, con lo medioambiental, y que reconfiguran de algún modo el proyecto de ingeniería, generando modificaciones en las tareas que terminan redundando en costos, que luego van a ser nuevamente evaluados por la evaluación económica. Es decir, que son tres elementos que están continuamente interrelacionados cuando se va desarrollando un proyecto vial. Y el cuarto elemento es el de las auditorías de seguridad vial, un elemento que cada vez va tomando más fuerza, depende en dónde estemos ubicados, tiene que ver con qué es lo que entendemos por auditoría. En España se habla de auditoría de seguridad vial y de inspecciones de seguridad vial, diferenciando entre lo que está proyectado y lo que se aplica efectivamente en la obra pública. En Argentina posiblemente no hagamos esta distinción, pero digamos que lo que hace este componente es someter a un análisis desde el punto de vista de la seguridad distinto al que se realiza cuando se desarrolla el proyecto. Por supuesto que cuando uno desarrolla un proyecto de ingeniería lo hace seguro, la idea es que lo que está aplicando son técnicas que tienden a lo seguro. Pero esas técnicas aisladas, aplicadas, no llevan indefectiblemente a la solución completa del aspecto de la seguridad vial en el proyecto muchas veces. Esto es una simplificación respecto de lo que sería una auditoría de seguridad vial. Bueno, la auditoría viene justamente a resolver ese problema, viene a dar herramientas adicionales, si quieren, a la manera de checklist, como para poder asociarlo a algo rápidamente, en donde se van viendo cómo diversos aspectos que hacen a la seguridad han sido atendidos al momento de proyectar o no. Entonces, nuevamente es un elemento que si hay cuestiones negativas que establece la Auditoría de Seguridad Vial, llevará a que se deban realizar nuevamente, reconfigurar ciertas cuestiones que se han efectuado a través del proyecto vial. Entonces, por lo tanto, por el proyecto de ingeniería. Entonces, por lo tanto, nuevamente va a tener una incidencia y otra vez van a entrar a jugar la evaluación económica y medioambiental y demás. O sea, que este orden que vemos aquí no es un orden taxativo, sino que es un orden para poder comentarles esto que les acabo de decir muy rápidamente y que lleva a todo un análisis en sí. A los efectos de lo que vamos a abordar en la charla, vamos a entender que el proyecto vial sería el proyecto de ingeniería. No nos vamos a meter en la evaluación económica, medioambiental y en la auditoría de seguridad vial. No porque desconozcamos, sino que vamos a hacer una simplificación al respecto como para llevar adelante la charla. Pero no olvidemos que esto está, así como dijimos, es un proyecto vial, no debemos olvidar que este es un problema de redes. Vamos a hablar de un proyecto de ingeniería, le vamos a decir el proyecto vial, no olvidemos que, bueno, que hay otros componentes además de la ingeniería. En esto, además, tiene mucho que ver la oportunidad de intervención. Si nosotros analizamos la condición de lo vial, de la vialidad respecto del tiempo, vamos a ver que la obra nueva va a tener una condición óptima inicial y que a lo largo del tiempo se va a perder con una curva con más o menos la forma que estamos viendo en pantalla. Esto es exactamente, se puede establecer para diversos parámetros en cada obra vial. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque lo que hay que ver es que la pérdida de condición no es algo lineal, sino que tiene un periodo de máxima pendiente y un periodo de mínima pendiente. Esto lleva a que intervenciones de cierto tipo en la red, porque hay que acordarse que en una red voy a tener
tramos con distintas características que se pueden conservar a precio de uno. Si uno difiere la intervención, van a tener que ser rehabilitados, pero ya no a un precio proporcional. Pasó poquito tiempo y es exponencial el precio. Por ejemplo, se dice a un precio de 3, y que si difiero nuevamente la intervención, la voy a tener que reconstruir, y ya nuevamente a muy poco tiempo que yo gano, a precios de 40, ¿está bien? Entonces, esto es algo con lo que convivimos quienes hacemos el proyecto vial. Sabemos que debemos conservar en cierto plazo para mantener las condiciones, pero si las perdemos, en cierto momento ya no nos basta con conservar y tenemos que rehabilitar, y en cierto momento tampoco basta con rehabilitar y tenemos que reconstruir. Entonces, hay que ver en la red, las necesidades son infinitas, los recursos son finitos. Pero además, por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista de la evaluación económica, como se analiza en función de valores monetarios, es decir, traído a un año cero a través de una tasa de descuento, cuanto más lejana es una inversión, menos significa en términos de valores actuales. Por más de que pueda ser un poquito mayor la inversión, si lo hago más lejos, una inversión de mantenimiento, por ejemplo, menos significa a valores actuales. Entonces son dos cuestiones que entran en tensión. Por un lado, técnicamente, cuanto más difiero la intervención, más me va a costar desde el punto de vista ingenieril, pero si la llevo más adelante, menos me va a costar en cuanto del punto de vista de la evaluación económica. Entonces, esto, de alguna manera, hay que analizarlo, hay que contemplarlo. Además, esto que les mostraba recién en el grafiquito de la izquierda no es tan sencillo así. Si bien todo esto es esquemático, este nuevo esquema nos muestra algo un poquito más. Decíamos, sin mantenimiento, yo tengo esa curva de deterioro. Ahora, cuando yo conservo, no es que mantengo una línea recta horizontal, sino que lo que hago es diferir en cierto tiempo la condición de lo vial, por ejemplo, del pavimento. Digo de lo vial para ser más genérico. Entonces, voy a perder la condición, lo voy a posponer un poco en el tiempo, pero lo voy a perder. O sea que indefectiblemente en una obra, por más que yo conserve adecuadamente, en algún momento voy a tener que rehabilitar. ¿Por qué? Porque no todo es rehabilitable, o sea, no todo es conservable. Yo no puedo solamente, actuando desde arriba, mantener las características de un pavimento, porque hay problemas, hay defectos, hay deterioros que suceden abajo o vienen desde abajo hacia arriba. Entonces, no todo es conservable. Y de igual modo, cada vez que yo intervengo con una rehabilitación, lo voy haciendo, pero devolviéndome menos de las condiciones. Yo voy a ir perdiendo ciclo a ciclo de las rehabilitaciones condición. ¿Por qué? Porque así como no todo es conservable, no todo es rehabilitable. O sea que voy a llegar a una reconstrucción. Esto es lo que me demuestra teóricamente que en toda red que yo vaya a analizar, tendré a la larga tramos de obra nueva, posiblemente, cada vez menos si la red se va consolidando, tendré tramos de conservación, tendré tramos de rehabilitación y tramos de reconstrucción. Por lo tanto, lo que va a haber seguramente como marco, como entorno al proyecto vial, va a ser un sistema de gestión vial, que va a tener distintos elementos. Uno de ellos muy fuerte va a ser una base de datos que tiene sus elementos, va a haber alternativas y cómo se van a analizar esas alternativas, va a haber fuentes, recursos en cuanto a lo económico y financiero, y va a haber un sistema de retroalimentación respecto de la aplicación. Digamos que todo esto es un tema en sí, todo lo que le vengo nombrando hasta ahora es tema en sí para la formación. Generalmente parte en lo que hacemos como lo que adquirimos los que nos denominamos ingenieros viales, pero que somos ingenieros civiles en nuestra formación de grado, pero sobre todo mucho de esto parte de lo que se adquiere en una formación de posgrado, una especialización, una maestría o un doctorado relacionado con lo vial, al menos así en Argentina. Sabiendo esto, además podemos dar un valor más, porque el proyecto vial tiene ciertas características cuando se desenvuelve en un ambiente rural, netamente rural, y tiene características distintas cuando se desarrolla en un ambiente urbano. Pero es que no hay un límite cierto muchas veces entre un ambiente y el otro. Entonces aparecen también ambientes intermedios en donde se desarrollan
proyectos que pueden tener que ver con el concepto de la travesía urbana. Bueno, nosotros vamos a tratar de ser un poco genérico en esto, y no nos vamos a dedicar ni a uno ni al otro, y vamos a tratar de mostrar algunas imágenes que dejen ver algunos de estos aspectos. Pero sepamos que hay una vialidad rural y hay una vialidad urbana que tienen sus reglas, además también marcadas en cuanto a cómo encarar el proyecto vial. Cualquiera sea el caso, entonces, de manera genérica, ese proyecto va a tener de manera explícita o implícita, y en algunos casos con componentes más fuertes y en otros no tan fuertes y más débiles en otro sentido, el tratamiento, el abordaje de estos puntos que están listados acá y que son los que vamos a ir recorriendo como para comentar qué es el proyecto vial para aquel que no tiene una formación en tal sentido. El primer elemento es medio lógico, es una memoria descriptiva, ¿está bien? La idea es, con esta memoria descriptiva, no generar la típica reseña del manual Capeluz, sino que tiene que ser algo que realmente sea de interés y de utilidad para los que vamos a desarrollar el proyecto, porque seguramente a ese proyecto, en la inmensa mayoría de los casos, no lo van a llevar adelante un solo profesional, sino que un grupo de profesionales a cargo, muchas veces de diversas especialidades, porque cuando va pasando el tiempo uno se va especializando en algunos de los aspectos de lo vial, y además cuanto más complejo es el tema a solucionar, más especialización se necesita. Entonces, como va a haber más de una persona trabajando, ya la hay, si tenemos lo de la evaluación económica, lo ambiental y las auditorías de seguridad vial, pero ya interdisciplinaria, de manera interdisciplinaria también vamos a tener más de una persona, entonces tenemos que tener un lugar en donde las diversas personas puedan ubicarse en lo que se está resolviendo. Entonces, esa memoria descriptiva tiene que tener esa finalidad. Va a describir cuestiones geográficas, socioeconómicas, climáticas y demás, pero que sean de utilidad al proyecto. Va a explicar qué es lo que pasa respecto de jurisdicciones, de aspectos relacionados con lo legal, con marcos, si no son legal, normativos que pueda haber en específico para el proyecto, la posible existencia de interferencias de algún tipo con sistemas o lo que fuera. Digamos que es un lugar en donde se van a volcar datos de utilidad que debería ser el primer espacio en donde cada uno de los que participan en el proyecto va a consultar para saber de qué es lo que va a tener que resolver. ¿Está bien? Después podrá complementar con otras charlas, pero al menos el primer lugar a donde va a buscarlo es a la memoria descriptiva. El otro elemento que se materializa en la generalidad de los casos es el elemento topográfico, es decir, el levantamiento topográfico, el 3D del terreno y de la obra, porque puede ser, como ya hemos visto, que sea una obra nueva, entonces del terreno, de la traza nueva, o que sean obras de rehabilitación, por ejemplo, o de reconstrucción, en donde va a haber una vialidad existente. Entonces eso se releva. Generalmente, la topografía de esto, más que generalmente, tradicionalmente, se ha relevado mediante perfiles transversales y longitudinales. Hay toda una sistemática de libreta, de relevamiento y demás, que tradicionalmente se ha utilizado. Y eso se vuelca en planos, por ejemplo, de perfiles longitudinales, en donde se separan diversos aspectos que se encuentran. Esto es muy estandarizado, ¿está bien? No hay innovación, no debería haber innovación en esto de cómo se vuelca un plano. Muchas veces uno, cuando ve planos de personas que no están relacionadas con lo vial, ve que están tratando de inventar la pólvora respecto de cómo comunicarle al resto la vialidad. Bueno, no, ya hay algo estandarizado y que es de uso generalizado y que todos los que se dedican a esto entienden fácilmente, entonces se debe uno encuadrar más o menos en esto, mediante lo que se ve ahí abajo, conocemos comúnmente como la guitarrita en el medio vial, que nos señala cotas y progresivas respecto de distintos elementos de interés que pueden tener que ver con el terreno natural, con préstamos, es decir, para el sistema de escurrimiento, o que pueden tener que ver con el propio proyecto o pavimento, con sus rasantes y demás. Hay también entonces, en concordancia con cada uno de esos cortes de progresiva de lo que es el perfil longitudinal, perfiles transversales en donde van a terminar viéndose no solamente el terreno natural, sino, por ejemplo, también el del proyecto, como podría ser un corte transversal de una obra rural
como la que estamos analizando en la pantalla. Esta es la forma tradicional de trabajar. Aquí se ha trabajado durante muchísimos años con los niveles y teodolitos conocidos por todos. Más cerca en el tiempo, se ha empezado a trabajar con las estaciones totales, que también permiten hacer lo que vimos recién, y con los GPS diferenciales, los cuales permiten ya generar un levantamiento más como un mallado, ¿está bien? Entonces, un mallado que es más denso en cercanías de los puntos de interés, un poco menos denso cuando nos alejamos, y que a través de los sistemas que permiten el volcado de esto, generan un 3D que luego uno cortándolo, de alguna manera aparecen las curvas de nivel y puede generar entonces diagramas en planta, los perfiles longitudinales, transversales y demás, como quisiera. Por ejemplo, un modelo que se utiliza comúnmente es el Civil 3D, que permite esto, el volcado en 3 dimensiones, como para aprovechar incluso información que pueda haber en la web respecto de datos relacionados con esto. Entonces, eso es lo que hace a la topografía. El otro aspecto que se aborda en el proyecto es el de los materiales. En obra nueva, por supuesto, lo que son los perfiles edafológicos, porque hay suelos, pero que no se modifica mucho de lo que puedo llegar a tener si, por ejemplo, ya existe el pavimento y tengo que resolver alguna cuestión, porque va a haber una reconfiguración geométrica. Entonces, cuanto mucho, habrá calicatas y sondeos, como vemos en la pantalla, que se van a realizar o en terreno natural o debiendo quitar el pavimento existente, como en este caso es ambos en pavimentos asfálticos, pavimentos flexibles, en donde se ha quitado los testigos, que algo se analiza sobre ellos, o algún pan ahí de la mezcla asfáltica, y luego se ve para abajo, en las calicatas son las más grandes, que permiten extraer mayor cantidad de material y permiten hacer ciertos ensayos de caracterización, o con los sondeos que son más chiquititos. Generalmente se usa una combinación, se usa calicatas más alejadas entre sí con sondeos intermedios, como para verificar que lo que hay de manera intermedia entre ambas calicatas es lo mismo, o encontrar cuándo es que se debe tramificar en función de lo que uno encuentre como característica diferente de los materiales. Los sondeos permiten tomar muestras más reducidas de material, por lo tanto los ensayos que se pueden hacer son a veces un poco más sencillos, y por lo tanto vale esto de que se complementan ambas técnicas. Si en cambio lo que tengo es el pavimento existente, además, cuando analizo bajo este concepto de materiales, lo que voy a tener es un relevamiento de las condiciones, una evaluación superficial de lo que tengo, una evaluación funcional. Y eso va a estar relacionado con lo que encuentro que va en contra de lo que sería una obra nueva. El difunto siempre es el bache. El bache no es para nosotros los viales un elemento que me permita saber mucho, porque el bache va a aparecer siempre a la larga, pero por distintas causas. Entonces, ¿qué pasa? Hay en ingeniería una parte del conocimiento que trata de relacionar las causas con las consecuencias, es decir, con la manera de poder actuar. Yo acá veo un bache en la imagen, pero también lo veo rodeado de una piel de cocodrilo, de un tipo de fisura que es conocido como piel de cocodrilo, que yo lo asocio a un problema de fatiga. Entonces yo sé que ese bache ha sido generado por fatiga. Pero también podría haber generado en algún momento un bache, cuando esto evolucione, cuando hay una deformación plástica permanente, que es algo distinto que la fatiga. Sucede a temperaturas distintas, tiene que ver con distintas cuestiones que yo debo mejorar, son distintos tipos de deterioro. O podría tener que ver con una fisuración en panes también, pero más grande que la de la fatiga, que tiene que ver con problemas del tipo térmico. Entonces son fisuraciones térmicas que tienen que ver con otros aspectos. O podría tener fisuras longitudinales que terminen desembocando en un bache, pero la forma en que yo debo tratarlo tiene que ver con otros aspectos. O fisuras reflejas, que me permiten adivinar en este caso, por ejemplo, que la mezcla asfáltica colocada lo fue por encima de un pavimento rígido, y ahí veo cómo las puntas de las losas se han reflejado. O con fisuras en forma de arco, que me hacen saber que el problema, esto puede terminar como un bache, pero me hacen saber que el problema está en la adherencia entre capas. Todo ese conocimiento asociado es lo que yo conozco como la patología de los pavimentos. Y es una parte que en ciertos proyectos debe desarrollarse, analizarse. La patología como los que hacen patología los médicos, digamos.
O sea, para poder saber cómo actuar, la consecuencia, tener las causas. Y esto serían patología en pavimentos flexibles. Hay también una patología en pavimentos rígidos, es decir, que tienen una capa de hormigón. Veo el difunto siempre el mismo, el bache, pero ese bache puede haber sido generado por defectos de construcción, inadecuadas juntas de contracción, que han llevado a que se fisure el pavimento y después termine bacheándose apenas construido, o fisuras en esquinas que han colapsado y que están sucias, lo cual tiene que ver con un fenómeno de bombeo, de erosión de la base que tiene por debajo del pavimento, entonces yo ya sé cómo debo actuar en esos casos, o fisuras en esquinas que no me muestran ese colapso y la suciedad, y entonces me permiten saber que el problema puede ser un alabeo higrotérmico, y entonces nuevamente puedo actuar de otro modo, o descascaramiento, que tienen que ver con la dosificación del hormigón utilizado, o levantamiento de losas que tienen que ver con falta de espacio para la adaptación en la junta de dilatación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como hay una patología en pavimentos flexibles, también una patología en pavimentos rígidos. Y también hay patología en vías no pavimentadas y en todo tipo de material que va a estar. Pero esto es lo que yo analizo. Entonces, en lo existente, otro componente que puede estar implicado en el proyecto es el tema de la evaluación funcional, que se realiza para complementar esto de la patología mediante técnicas de análisis. Y entonces analizo rugosidad de manera puntual, por ejemplo, como puede ser con el Merlin, o de manera continua con un BPR o con otro equipo. Puedo analizar ahuellamiento, que tiene que ver con la deformación plástica, de manera puntual con la regla de 1,2 metros o con láser. Tengo también análisis de macrotextura de manera puntual con el parche de arena. Puedo tener análisis de manera puntual de la fricción longitudinal y transversal con el péndulo inglés, o puedo tener la fricción longitudinal de manera continua, o la fricción transversal de manera continua, con elementos de arrastre, o técnicas de relevamiento de fisuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un campo también que se involucra, que es para poder hacer la patología, que tiene que ver con la evaluación funcional. Son todas cosas que las estoy viendo desde arriba. Esto puede complementarse con la evaluación de elementos que complementan a la vialidad. Por ejemplo, el señalamiento vertical, cómo están retroreflectando, en la demarcación horizontal, cómo está retroreflectando, esto de manera puntual. También lo puedo medir a la demarcación horizontal en cuanto a su retroreflectancia de manera continua. Puedo medir, por ejemplo, cómo se complementa la calzada con la banquina, analizando los descalces existentes. Puedo medir 20.000 cosas más. Por ejemplo, la producción de sonidos que tengo en la vialidad, si ese es un parámetro que a mí me resulta de interés para el proyecto. Y así, con algunos sistemas automáticos de recolección, también toda una serie de datos. Eso lo que muestra es un sistema en donde uno recorre rápidamente la red y después se hacen interpretaciones, a veces de forma manual y muchas veces de manera automática, de lo que está evaluándose. Además de esto, que es funcional, habrá una evaluación del tipo estructural muchas veces. Cuando yo desarrollo el capítulo de materiales, además, no solamente veo lo que ya está, sino también analizo aquello que voy a aportar. Lo voy a aportar como bases, lo voy a aportar como para generar el pavimento flexible, entonces analizaré las mezclas asfálticas, lo voy a aportar para generar un pavimento rígido, entonces analizaré los hormigones, la posibilidad, porque no hay mezclas asfálticas, no todas las mezclas asfálticas son iguales. Hay distintos, importan los agregados, hay agregados de distintas características en el país, hay lugares en donde la puedo hacer a esa mezcla asfáltica en caliente, porque hay disponibilidad de plantas en caliente, hay en otros lugares que no, que lo debo hacer en frío, con emulsiones asfálticas y demás. Entonces yo, para el proyecto, alguien tiene que ocuparse de analizar eso, que va a reconfigurar ciertas cuestiones de los diversos componentes del proyecto. Puede ser que eso que vaya a materializar como pavimento lo haga mediante materiales exclusivamente vírgenes.
ya sea que son tradicionales o que pueden ser subevaluados, pero vírgenes al fin. O sea, en donde yo voy a encontrar alguna aplicación nueva sobre algún material que antes era de descarte, pero que no deja de ser virgen. O puede ser que lo haga aprovechando, y cada vez más, residuos de demolición y construcción, o residuos de diversos procesos. También entonces hay una infinidad de materiales que día a día se van incorporando a lo que es la estructura de un pavimento. Hace muchos años, algunos de los materiales que empezaron a incorporarse fueron las escorias de alto horno. Eran un residuo, hoy ya no lo son, tienen un valor comercial muy fuerte. Se han ido incorporando los neumáticos fuera de uso, se han ido incorporando arenas de fundición, hormigón triturado, el RAP, el pavimento asfáltico fresado, y así una gran variedad de residuos aceitosos, cuando se utilizan en mezclas asfálticas que rejuvenecen el cemento asfáltico, y así hay toda una serie de materiales. Entonces esto también requiere de algún análisis, o puede ser que requiera un análisis para un proyecto en particular. Otro elemento es el de la demanda. La demanda en términos de los vehículos y de las cargas que van a circular. Hablamos de demanda y no tránsito porque hay una diferencia. La demanda es aquello que potencialmente va a circular por la vía. Esa demanda tiene distintas características dependiendo de lo que yo quiero resolver en el proyecto. Seguramente con el proyecto voy a tratar de resolver diversos aspectos. Entonces voy a tener que conocer la demanda de diversas maneras, no hay una única forma. Entonces, por ejemplo, si quiero establecer cantidad de carriles, va a haber un análisis de la demanda para establecer un tránsito de una hora de diseño. Para poner un ejemplo, si quiero establecer en el proyecto, tengo que aplicar semaforización, también hay un análisis particular de la demanda en cuanto a un parámetro que se conoce como el flujo, que es un nivel de demanda que es mayor, tiene que ver con los tiempos que están involucrados y demás. Digamos que a los efectos de lo que quiero comentarles es que no hay un único parámetro de demanda para esto. Y hay también valores que pueden ser del tipo de promedio, como por ejemplo si yo quiero establecer diversas cuestiones relacionadas con los materiales, con intersecciones y demás. Esa demanda, además, puede tener también alguna expresión en cuanto a una demanda total, que es lo que generalmente analizo mediante los métodos de diseño estructural de pavimento. ¿Está bien? Entonces hay distintas expresiones de esa demanda. Generalmente cuando voy a esa demanda total, que es una de las más, la que casi ineludiblemente hay en un proyecto vial, porque el diseño del pavimento lo voy a tener que diseñar estructuralmente, lo voy a tener que expresar mediante una demanda inicial y una tasa de crecimiento del tránsito, es decir, una tasa de crecimiento de esa demanda, que generalmente es del tipo de interés compuesto. Entonces eso también tiene un análisis y una forma de determinarse. Además, deberé analizar los niveles de carga, porque igual volumen de tránsito, pero distinta magnitud de la carga, tienen una incidencia muy diferente en el diseño estructural del pavimento. El diseño estructural se hace respecto de ejes, generalmente, tradicionalmente, respecto de ejes que pasan, y entonces uno tiene que establecer el nivel de carga imperante, que por supuesto todo esto se relaciona con la vida útil, porque si erro en uno, en menos, y después tengo más, lo que va a hacer es afectar a la vida útil total, porque los pavimentos, a diferencia de otras obras civiles, se diseñan para que se rompan. Eso es un aspecto muy difícil de hacer entender muchas veces a los comitentes, y muchas veces a quienes tienen que tomar decisiones relacionadas con esto. Uno cuando diseña una estructura de hormigón para un edificio, lo hace para que, en términos coloquiales, no se rompa. En cambio, el pavimento no. El pavimento uno lo hace para que se rompa, pero que se rompa de la manera y en el momento que uno prevé. ¿Por qué? Porque hay un costo asociado. ¿Está bien? Esto es complicado. Los que hacemos diseño estructural de pavimento tenemos que convivir un poco con este aspecto, y es algo que muchas veces cuesta comprender. El pavimento se va a romper. Existe el concepto de pavimentos eternos y demás, pero no aplican una ínfima proporción de lo que son los pavimentos. El pavimento se va a romper. Entonces uno va a diseñar en términos de cómo, porque si quiero que no se rompa nunca, voy a tener que tener una inversión inicial fuertísima, y entonces no va a tener sentido, no se va a hacer la obra. Entonces se va
a regular vida útiles. Por ejemplo, en unos pavimentos asfálticos de nivel, 15 años, un pavimento de hormigón, 20, 25 años. En una vialidad un poco más sencilla, 5 años en un pavimento asfáltico, sería una vida útil habitual. ¿Está bien? Entonces hay una vida útil. Esto se expresa a través de las metodologías de diseño estructural respecto de lo que se conoce como el eje equivalente o espectro de carga. Esto es ya muy detallado, muy avanzado, no nos vamos a poner a ver en este sentido, pero digamos que son aspectos que van a configurar el método de diseño estructural que vamos a utilizar. Bueno, la demanda, tengo una demanda, un componente, si la vía existe, que es el de la demanda actual. ¿Está bien? Entonces, en esa demanda de proyecto, al menos un componente, si la vialidad existe, voy a tener lo que pasa hoy. Y eso se puede analizar mediante conteos manuales, con planillas, con aplicaciones. En los últimos años han aparecido aplicaciones para el celular para hacer un conteo, y tienen ciertas cuestiones. Son ciertas las categorías que puedo establecer y analizar. También existen sistemas de conteo automático. Entonces, lo que les quiero mostrar con esta imagen es que no todos los sistemas de conteo automático cuentan lo mismo. Hay sistemas como el que vemos arriba a la izquierda, que es a presión, que son las famosas mangueritas, que cuentan por ejes. Otros que son los de los lazos inductivos, que cuentan por longitud de vehículos. O como vemos con la camarita, que están contando, si podemos decirlo, como el volumen del vehículo. Entonces, entre manuales y automáticos, y dependiendo de qué manera se haga el automático, lo actual va a ser un valor que va a tener un cierto grado de variabilidad en cuanto a su volumen, y sobre todo en cuanto a su composición, que es lo que conocemos como la clasificación, es decir, los porcentajes de cada tipo de vehículo, que dependerá de la metodología de análisis que haya. Todo esto es un tema para analizarse, la demanda actual. Ahora, la demanda actual no puede ser la única en una vía. Si hay una vía existente de tierra, y yo voy y la quiero pavimentar, y cuento, y pasan 1000, no tengo que pavimentar para 1000, porque el día que pavimente, voy a tener 1500, por decir un número, no voy a tener 1000. ¿Por qué? Porque lo que conté como 1000 es el tránsito, no es la demanda. Lo que conté como 1000 es lo actual, que son los que pasan por esa vía sin pavimentar porque no tienen otra o porque lo perciben como su mejor posibilidad. Pero además de ese componente, hay otros componentes que pueden llegar a hacer uso de la vía una vez que la pavimenté. Por ejemplo, el componente de la demanda derivada, que tiene que ver con aquellos que hoy están circulando, pero por un itinerario que no involucra a mi itinerario de proyecto. Y que una vez que se pavimentan, ven que hay una ventaja para ello, entonces cambian de itinerario. Entonces es un tránsito existente hoy, pero que deriva hacia mi vialidad. Y puede haber otro componente como por ejemplo el del tránsito inducido, un tránsito que hoy no existe, pero con el hecho de existir ahora la vía pavimentada, surge. Por ejemplo, si yo tengo una explotación extensiva, maíz, tengo tantos camiones que van a circular por la vialidad porque cuando no está pavimentada sé que algunos días van a estar intransitables, y entonces hago una explotación del tipo extensiva. Ahora, si yo tengo una vía pavimentada, puedo hacer una explotación del tipo intensiva, frutas o lo que fuera, porque sé que cuando necesite la vialidad para poder sacar esa producción, lo voy a poder hacer. Y así como para entrar los insumos. Y eso genera más movimiento. ¿También? Entonces son tránsitos que no existen hoy, pero se generan con la mejora de la intervención vial. Y la demostración de que esto existe, y que es ineludible, es que ¿de dónde surge si no la demanda cuando la vía es una traza nueva? ¿Cómo hago yo para calcular qué es lo que va a pasar en una vía nueva si no hay tránsito actual? Entonces, claramente, la demanda de proyecto no solamente es un tránsito actual, porque en las vías, en las trazas nuevas no existe, sino que además es una demanda derivada y una demanda inducida, al menos, como una primera aproximación que les quería comentar. Otro capítulo, entonces, que va a ir tomando datos de lo que trajimos. Hasta ahora son todos datos de entrada, son cuestiones que nos vienen impuestas, y ahora empezamos a nosotros diseñar, es el de pavimento. Vamos a generar el diseño estructural. A veces sobre vías no pavimentadas, entonces no se puede llamar rigurosamente un pavimento, pero hay un diseño estructural asociado. Otras veces en pavimentos flexibles, a través de lo que conocemos tradicionalmente como, por ejemplo, el paquete multicapa. Hay otras formas de solucionarlo, y no
no necesariamente todo es flexible lo que tiene mezcla asfáltica, pero como para una primera aproximación valga lo que vemos ahí. O pavimentos rígidos, que como ya le había contado, tienen la losa de hormigón arriba y que hay nuevamente distintas variantes y distintas muchas cuestiones como para comentar, pero que lo vamos a ver solamente con una diapositiva, algo que lleva horas de explicación. O incluso otros tipos de pavimentos, como pueden ser los pavimentos articulados, en donde lo que voy a diseñar ya no es el intertrabado superior, porque ese me viene impuesto por norma, sino que voy a establecer los espesores de base que tengo que utilizar, y así. Habrá para esto metodologías muchas veces del tipo mecánicas, otras veces del tipo empírica, y en algunos casos que son mecánicas empíricas. Entonces hay distintas metodologías dependiendo de lo que quiero resolver. Hay algunas basadas en eje equivalente, otras en espectro de carga. Esto abre el juego. Esto para mostrar que no hay un único modelo. Hay muchísimos modelos como para resolver esto. Hay algunas que trabajan con temperaturas de referencia. Si tenemos pavimento asfáltico, esto es muy importante. Y otras que trabajan con módulos climáticos, en donde la variación del clima incide en el diseño. Algunos trabajan con valores de respuestas constantes, que son los iniciales, y otros con pérdida por daño incremental. Es decir, hay mucho para ver respecto de este tema. Otro de los capítulos que tienen que ver con lo que yo voy a proponer, tienen que ver con el capítulo en donde se resuelven las geometrías. Entonces habrá una resolución de geometría transversal, con lo que se conocen como los perfiles de obra básica. En cada obra puede haber más de un perfil de obra básica, claramente. Si es sencilla, posiblemente haya uno solo, que tiene sus características, por ejemplo, en lo rural, o por ejemplo en lo urbano, como para ejemplificar solamente qué es lo que se involucra. Entonces, uno de los elementos que se resuelven son los perfiles transversales mediante lo que se conoce como el perfil de obra básica. Y se analizan otros elementos de resolución geométrica, generalmente relacionados con una velocidad directriz, que es la que se va a aplicar para el diseño, como son, por ejemplo, las curvas horizontales. Las curvas horizontales no se involucra cualquier geometría de curva, hay una forma de estudiarlo, hay cálculos asociados a la curva. Hay partes de la curva en donde yo voy a girar el volante, entonces tienen que ver muchas veces con una espiral elíptica. Y entonces hay otra parte en donde la curva ya la tomo con el con el volante girado en una posición constante, entonces tiene que ver con un radio de circunferencia y luego debo volver a girar el volante con otra elipse. Entonces todo esto se estudia y se analiza y se calcula. No es cualquier cosa lo que uno involucra cuando genera una curva horizontal. Hay normas, hay reglamentos para esto. Lo mismo con el sobreancho, porque hay un vehículo tipo o uno o más que uno utiliza de referencia para cada lugar en donde va a resolver. Entonces puede haber un sobreancho y entonces eso también se estudia. Al igual que lo que tenga que ver con el peralte, porque a esta acción de la fuerza centrípeta hay que ayudarla muchas veces con un peralte, entonces también hay un estudio. ¿Cómo se desarrolla ese peralte? Desde el cero hasta el máximo peralte y cómo vuelve luego al cero. Hay un abordaje de este tema y eso se hace en el capítulo de geometrías. Lo mismo pasa de manera longitudinal, porque hay curvas longitudinales. Hay curvas cóncavas, curvas convexas, con parámetros que se calculan a través de las velocidades directrices y algunos otros parámetros. Entonces, esto tiene toda una forma de encararse asociada. Dentro de lo que es la geometría también hay resolución de otros aspectos, como son las distancias de frenado, las distancias de sobrepaso. Es decir, que hay una ciencia detrás de esto, que es lo que estudiamos los que nos dedicamos a la ingeniería vial en relación con el diseño geométrico. ¿Está bien? Quería reforzar este aspecto porque muchas veces se ven diseños que implican geometrías de lo vial, pero que no han surgido desde normas. Entonces, posiblemente sean diseños peligrosos, en el mejor de los casos. Como capítulo de obras complementarias, hay todo un tema de análisis en cuanto a lo que implica el obrador. El obrador de la obra vial tiene sus particularidades. Es más, el concepto de el obrador muchas veces en la obra vial no existe, sino que puede haber más de un obrador, y el obrador llega y se va de la obra, y entonces tiene que ir llegando con distintos componentes, y se tiene que ir con distintos componentes, y todo eso se estudia y tiene una forma de verse. El tema del señalamiento vertical es otro tema.
las señales verticales están legisladas en la Argentina a través del anexo L de la Ley Nacional 24449. Uno no vuelca en una vialidad cualquier señal. Hay señales que responden a ciertas características y están reglamentadas con un decreto reglamentario en una ley. Entonces hay señales precaucionales, señales restrictivas, señales de información que tienen que cumplir con ciertos requisitos, y eso es importante saber que existe así. Lo mismo pasa con la demarcación. Uno no tira en la red vial y pinta cualquier cosa. Hay una forma de demarcar adecuadamente. Uno está cansado, esto se los digo porque uno está cansado de ver señales verticales que no cumplen con lo legal y demarcaciones que no cumplen con lo legal, y uno sospecha que muchas veces que hay un desconocimiento de quien lo aplica, porque el costo de hacerlo muchas veces es el mismo, ¿está bien? De hacerlo bien o hacerlo mal. Entonces hay todo un tema ahí para analizar, que podría ser el tema de una charlita como para dar, si resulta de interés. Lo mismo pasa con otros elementos de seguridad, hay una forma de hacerlo adecuadamente, y lo mismo pasa con la semaforización. No es algo antojadizo como uno semaforiza, sino que tiene que ver. Y nuevamente los semáforos son elementos que están comprendidos en la ley, porque justamente el semáforo es una materialización de una disposición legal. Entonces hay mucho para hablar al respecto. Soluciones de interferencias y demás, todo eso es lo que entra generalmente, habitualmente, en un capítulo de obras complementarias. El tema de alcantarillas y sumideros hasta cierto nivel de obras de arte, porque obras de arte excesivas ya pasan a un capítulo que les es propio, que lo vamos a ver en un par de filminas. Otro capítulo, otra componente del proyecto vial es la intersección. La intersección, ya sé, hay muchísimas, pero es un hecho extraño para la vialidad. La vialidad es un elemento longitudinal, y por más que esté en una zona urbana, en área, en superficie, la intersección es menor respecto de lo que es el tramo franco de vialidad. ¿Está bien? Entonces se trata en un capítulo aparte, y uno no usa cualquier intersección para cualquier tipo de vía que se intersectan porque sí, sino que hay toda una forma de estudiarlo que tiene que ver con los volúmenes de demanda implicados, y que tiene que ver con los giros y demás, que llevan a que haya opciones óptimas, tanto a nivel o a distinto nivel, que sean las que se deberían implementar. Y hay reglamentos, normas y formas de calcular los elementos que componen esas intersecciones, las curvas, las pendientes, los peraltes, los anchos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una técnica asociada a esto. Les decía que cuando las obras de arte son excesivas, estos ya se resuelven aparte, que es lo que uno puede establecer en el capítulo, en el componente de lo que son los puentes y estructuras. ¿Está bien? Entonces el puente se resuelve en un capítulo dado. ¿Por qué? Porque hay estudios de fundaciones particulares, no se estudian en los materiales, sino que son distintos los análisis de fundación que lleva un puente de lo que lleva una vialidad, los materiales propiamente dicho que se van a utilizar, las técnicas de diseños, sus procesos, cómputo de presupuesto, todos se resuelven en un capítulo aparte porque son elementos distintos. Los puentes, como otros elementos estructurales, como pueden ser muros de contención, macizos o no, incluso, por ejemplo, la tierra armada, son sistemas que se resuelven en este capítulo. Y finalmente, todo lo que tengo de los capítulos anteriores cierra en un capítulo de análisis de costos, no de evaluación económica, porque eso va para el elemento de la evaluación económica, sino que termina dándome el costo. Y ese capítulo tiene una forma de analizarse. Primero, mediante el establecimiento de un proceso constructivo. Entonces, hay una lógica, una inteligencia de decir, bueno, cómo va llegando el obrador, qué tarea se va haciendo primero, cuál después, cómo va llegando, en qué se va materializando, de qué manera se van generando desvíos, si son necesarios, bypass o lo que fuera, y cómo luego la obra se va yendo, o sea, los elementos complementarios de la obra se van para que termine quedando el proyecto materializado. Entonces, hay un proceso constructivo. Ese proceso nos lleva a entender que hay una serie de ítems involucrados. Entonces va a generarse a partir del proceso, del entender el proceso constructivo, el listado de ítems implicados. Esto no difiere mucho de lo que es cualquier obra civil, pero es como para que veamos que hay una lógica en este sentido. Eso va a generar un listado de ítems. Cuando yo tengo un listado de ítems,
Entonces, cada uno de los ítems va a poderse coordinar en un cronograma, como siempre usamos en la obra, con el tiempo que le voy a tener que dedicar a cada ítem y en qué momento va a ir apareciendo. Ese ítem, además, me va a permitir generar el análisis de precio en particular, respecto de materiales, equipos, mano de obra, gastos generales, etcétera, 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 que es lo que involucro, pero con las particularidades de lo que es una obra vial. De manera tal que, además, complementado con el cómputo correspondiente, nos permite llegar, como en todos los casos, al presupuesto de la obra. ¿Está bien? Entonces, el cierre del proyecto vial es este, en cuanto al proyecto de ingeniería. Luego se complementa con, no luego, de manera simultánea se va complementando con los elementos que les comentaba al principio. Bueno, este ha sido el paneo rápido que les quería dar respecto de muchísimos conceptos que se involucran en la idea del proyecto vial. En algunos casos, muchos de estos se ven involucrados, en algunos casos menos, en algunas situaciones con mayor profundidad, en otras menos, pero digamos que algo de esto puede dar vuelta en el proyecto. Lo importante es saber que no solamente es un proyecto vial cuando es el de obra nueva, sino que hay otras instancias. Lo importante es recordar que hay una red, este es un problema que debe tratarse en red. Lo importante es recordar es que hay metodologías, hay una sistemática, hay una técnica asociada para cada punto. Hay veces que uno tiene que desarrollarlo a eso, a la nueva técnica, pero muchas veces ya hay existente. Pocas veces uno debe innovar en esto, hay un conocimiento asociado, hay una interdisciplina en este sentido, hay una multidisciplina, y hay mucho como para conocer, para el que le interese. Por lo tanto, les dejo ahí lo que son mis direcciones de contacto. Les agradezco muchísimo a los que estén viendo esta charlita. Y como sabemos que esto puede dar lugar, esperemos que así sea, a alguna consulta o incluso alguna inquietud, les dejamos ahí el correo de contacto de la gente del portal Dolmen, como para que puedan expresar las consultas y ver si las podemos de alguna manera atender, o para que puedan también, si es el caso, proponer sobre qué temática les gustaría seguir avanzando, qué les pareció la charla, qué les gustaría profundizar, si les parece de encararlo de otra manera, ya tanto con charlas como les dije al principio, como con seminarios, talleres o cursos, dependiendo de las necesidades, de la cantidad de gente que haya interesada, veremos cómo es que podemos dar satisfacción a esto. Les agradezco nuevamente por el tiempo dispensado y espero que estén todos bien. Muchas gracias por todo.